Hola, esto es África 7 días, el magazine donde les presentamos la actualidad del continente africano. Mi nombre es Amal Ben Othman y estos son los titulares. La vicepresidenta de Estados Unidos está en el continente africano. Kamala Harris realiza una visita a 3 países para tratar de estrechar los lazos entre Washington y el continente en medio de las crecientes rivalidades con otras potencias como China y Rusia. En Ruanda, Paul Rusesabagina está libre. El hombre cuya historia inspiró la película de Hollywood, Hotel Ruanda, había sido condenado a 25 años de prisión por terrorismo en 2021. Rusesabagina, acérrimo opositor al presidente Paul Kagame, vivirá en Estados Unidos, país que le dio un permiso de residencia permanente. El Parlamento ugandés aprobó una ley que penaliza a quien se identifique como LGBTIQ+. Se trata de una de las leyes más represivas del mundo, según las ONGs de derechos humanos. El texto endurece aún más las penas en un país donde la homosexualidad ya estaba prohibida. Tenemos informe. Fue en Accra, capital de Ghana, donde Kamala Harris inició su gira por el continente africano. Tras el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y la primera dama Jill Biden, es ahora la vicepresidenta estadounidense que visita África. Ghana, Tanzania y Zambia. Este viaje de poco más de una semana pretende reforzar los lazos diplomáticos entre Washington y el continente. Estoy aquí para abordar algunas de las cuestiones en relación con las colaboraciones entre este continente, sus habitantes y el pueblo de Estados Unidos, y para reforzar el trabajo que seguiremos realizando juntos. En concreto, en este viaje me propongo realizar un trabajo centrado en aumentar las inversiones aquí en el continente y facilitar el crecimiento económico y las oportunidades. Tras la cumbre Estados Unidos-África celebrada el pasado mes de diciembre en Washington, el continente ha recibido las visitas de varias personalidades estadounidenses de alto rango. Con este nuevo viaje, la administración de Joe Biden confirma que no tiene intención de dejar el continente bajo la influencia de Rusia y China. Harris se enfrentará a una especie de delicado equilibrio en este viaje. Gran parte de las relaciones de Estados Unidos con África tienen su origen en la rivalidad entre Estados Unidos y China. China tiene una gran influencia en el continente a través de préstamos de dinero a los países mediante construcción de grandes proyectos de infraestructura como carreteras y ferrocarriles. Pero al mismo tiempo, los funcionarios estadounidenses no quieren que los líderes africanos se sientan atrapados en medio de esta partida de ajedrez geopolítico entre Estados Unidos y China. Quieren que los líderes africanos sientan que se está tratando con ellos en sus propios términos. A esta visita de Harris podría seguir pronto un viaje de Joe Biden. El presidente estadounidense había revelado esta intención en la cumbre de diciembre. Tras más de 900 días en prisión y meses de negociaciones entre Estados Unidos y Ruanda, Paul Rusesabagina, opositor al presidente ruandés Paul Kagame, ha obtenido una libertad anticipada. Rusesabagina se hizo famoso después de que su historia fuera contada por Hollywood. Veamos. Su historia dio la vuelta al mundo gracias a una película estrenada en 2004. Hotel Ruanda contaba la trayectoria del ruandés Paul Rusesabagina, miembro de la etnia Hutu y gerente del Hotel de las 1000 Collines, en la capital, Kigali. En este establecimiento acogió y salvó a 1.268 personas de la etnia Tutsi durante su genocidio a manos de los Hutus en 1994. Y aunque el papel de Rusesabagina, tal y como el retrato Hollywood, fue embellecido según algunos supervivientes, le valió notoriedad mundial. Pero años más tarde se convirtió en un enemigo del Estado en Ruanda, sobre todo por su oposición al presidente Paul Kagame, al que acusaba de autoritarismo y de alimentar un sentimiento anti-Hutu. Detenido en 2020 en Kigali, en circunstancias poco claras, al bajar de un avión que creía con destino a Burundi, fue acusado de terrorismo por atentados perpetrados por el Grupo de las Fuerzas Nacionales de Liberación, que dejaron 9 muertos en 2018 y 2019. En su juicio, Rusesabagina confirmó su participación en las Fuerzas Nacionales de Liberación, pero siempre negó cualquier implicación en sus crímenes. No obstante, fue condenado a 25 años de prisión. Pero hoy,
Tras negociaciones con Estados Unidos, país que catalogaba el caso como injusto, su pena ha sido conmutada por el Estado ruandés. A sus 68 años, Paul Rusesabagina vuelve a ser libre, bajo ciertas condiciones. Aceptó que no iba a hacer más política, especialmente política ruandesa, que iba a retirarse y vivir con su familia, sus hijos y sus nietos. Su liberación pone fin a más de 2 años de disputas entre Washington y Kigali. Seguimos en la región de los Grandes Lagos. El 22 de marzo, el Parlamento ugandés, país donde la homosexualidad ya es ilegal, aprobó una ley con nuevas y severas sanciones contra las personas de la comunidad LGBTIQ+. El texto, ampliamente denunciado por las organizaciones de derechos humanos, tiene ahora que ser promulgado por el presidente Yoweri Museveni antes de entrar en vigor. Este había calificado a las personas LGBTIQ+ con la frase «desviados de lo normal». Los detalles los trae Mariam Kone, nuestra corresponsal en la región. La aprobación de esta ley por el Parlamento es el resultado de una nueva ola de odio anti-LGBT que sacude Uganda desde enero. Aunque los detalles de la ley son todavía muy vagos, según la versión final de la legislación, las personas se pueden enfrentar a penas de hasta 10 años de cárcel por actos considerados como homosexuales, así como a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte por delitos agravados. En cuanto al Parlamento aprobó la ley, la ONU, la ONG Amnistía Internacional, Londres y Washington pidieron al presidente ugandés Yoweri Museveni que la rechaza. Washington amenaza con aplicar sanciones económicas a Uganda si se aprueba la ley. En 2014, 19 y 21 el Parlamento aprobó leyes similares, pero el presidente o el Tribunal Constitucional impidieron su aplicación. Uganda cuenta con una estricta legislación contra la homosexualidad, herencia de las leyes coloniales, pero desde su independencia del Reino Unido en 1962 no ha habido ningún procesamiento por actos homosexuales consentidos. Vamos ahora a la vecina República Democrática del Congo. En la provincia de Kivu Norte, en el este del país, cerca de 800.000 personas viven en campos de desplazados a causa de la guerra entre el ejército congoleño y el grupo armado M23, una milicia apoyada, según la ONU, por Ruanda. Las condiciones de vida en el creciente número de campamentos alrededor de Goma, la capital provincial, son extremadamente difíciles, en particular para las mujeres que son víctimas de violencia sexual. El trauma es profundo, la escena permanece intacta en su memoria. A sus 68 años, Jo huyó de los enfrentamientos entre el ejército congoleño y el M23 para refugiarse en este campamento, en Bulengo, en Kivu Norte, cuando 4 hombres aparecieron en el campamento. Ocurrió cuando volví al campamento, durante el día. Me acerqué al pueblo a unos metros para vender verduras y sacar algo de dinero. Fue entonces cuando llegaron uniformados con machetes. Me amenazaron de muerte y me violaron, todos. Historias como estas son habituales en este campo de más de 100.000 desplazados. Esta otra mujer también fue víctima de una violación grupal. Los hombres me destrozaron mientras buscaba leña para la cocina. Ahora voy a buscar leña muy cerca del campamento, no me alejo mucho. Tengo miedo, pero no tengo opción. Tengo que encontrar soluciones para sobrevivir con mi hijo. A estas mujeres les quedan muchas cicatrices físicas y psicológicas. Últimamente, cada vez más acuden a esta tienda de Bulengo en busca de ayuda. Esta clínica solo trata casos de violencia sexual. Ocultas a la vista, las víctimas pueden confiar en las enfermeras y recibir primeros auxilios. Esta enfermera receta medicamentos y vacunas para prevenir infecciones. En este conflicto es difícil cifrar el número de violaciones, pero aquí las consultas aumentan. Cada día se atiende a una media de 10 mujeres. Vienen a vernos con lágrimas y mucha emoción. Así que les escuchamos y les ayudamos a decirse, no, no eres tú quien quería que fuera así. Y cuando se calman un poco pueden decir unas palabras más.
Desde la apertura de la clínica en febrero, las enfermeras han escuchado y tratado a más de 200 mujeres violadas. Una situación que preocupa a las organizaciones humanitarias, que temen un fenómeno de masa, porque cada vez son más las mujeres que huyen de los combates en el este del país. Enlazamos ahora el continente africano con América Latina. El jongo es una música y un baile tradicional llegado a Brasil de la mano de las personas esclavizadas de origen bantú, es decir, de Congo y Angola. Es característico de la región sureste de Brasil, floreció en las plantaciones de café y de caña de azúcar como una forma de diversión y al mismo tiempo de resistencia a la dominación colonial. En 2005 fue declarado Patrimonio Cultural de Brasil por el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional. El siguiente es un reportaje de Valeria Sacone y Amin Guidara. El jongo es una de las expresiones artísticas más originales de la herencia cultural africana en Brasil, a donde llegaron más de 5 millones de esclavos. El jongo es una danza y un cántico que viene de Angola y se remonta a muchos años atrás. Hoy celebramos un encuentro con varios grupos de jongo del Valle del Café. Es un enorme placer estar aquí con este grupo maravilloso de bailarines de jongo. Menos conocido que la capoeira, es un baile profano caracterizado por la umbigada, un movimiento sensual que aproxima los ombligos. Al mismo tiempo, un sentimiento religioso impregna todas las representaciones. Los bailarines, por ejemplo, tienen que bendecir los tambores antes de danzar. El grupo Jongo da Serrinha nació en esta favela, situada en el barrio de Madureira, famoso por ser la cuna de la samba carioca. Reencontramos a Deli en este centro cultural donde enseñan la danza de sus ancestros a los más pequeños. Quien comenzó el jongo da Serrinha fue mi abuela, Bobo María Joana, y mi tío Darcy Monteiro, que era su hijo. El deseo de ambos era que transmitiésemos esa cultura a los niños para que no muriesen nunca, y es lo que estamos haciendo. Para conseguirlo, tuvieron que romper una tradición centenaria que admitía solo a los adultos en las ruedas de danza. El jongo es parte de nuestra ancestralidad. Es el momento en que comunicamos con nuestros antepasados, con las personas que ya pasaron por la tierra. Este pequeño memorial rinde homenaje a las matriarcas del jongo carioca. Resistencia es durar, permanecer durante muchos años y no morir nunca. El jongo es considerado uno de los ritmos que contribuyeron al nacimiento de la samba. Este grupo está ligado a la Escuela de Samba Imperio Serrano, una de las más tradicionales de Río de Janeiro. Ambos simbolizan la resistencia de la cultura afro en Brasil. Así termina esta edición de África 7 días. Si desean hacer comentarios o preguntas, envíenlos en la cuenta de Twitter que aparece en pantalla. Mientras tanto, la actualidad internacional continúa en France 24.